¿Cómo se atreve mi esposo a decir que su mamá fue la verdadera madre de mi bebé? Estoy que exploto. Hola, Reddit. Todavía estoy furiosa mientras escribo esto, pero necesito desahogarme antes de perder la cabeza. Me llamo Emily, 29F. Di a luz a nuestra hija hace 3 meses tras un parto que casi me destruye, física, emocional y mentalmente. Perdí mucha sangre, estuve en el hospital más tiempo del esperado y apenas podía sentarme sin dolor. Estaba al borde del colapso. Mi esposo, Jake, 31, decidió ayudar haciendo que su mamá, Linda, de unos 60 años, viniera a quedarse con nosotros, sin siquiera consultarme antes. Aún estaba conectada a sueros cuando me enteré de que ya se había mudado. Él dijo que solo quería apoyarnos y que debería estar agradecida. Spoiler, no lo estoy. Desde el momento en que llegué a casa fue como si no existiera. Linda tenía a la bebé en brazos todo el tiempo. Literalmente, todo tiempo. Si intentaba cargar a mi propia hija, ella se abalanzaba con una sonrisa falsa y decía cosas como: «Déjame a mí, cariño, deberías estar descansando». Intenté amamantar. Ella estaba encima de mí diciendo: «Estás sosteniéndola mal, con razón está inquieta». Incluso soltaba comentarios como: «Sonríe más conmigo que contigo, ¿no crees? Creo que piensa que yo soy su verdadera mamá ahora», siempre seguido de una risita, como si se supusiera que debo reír mientras ella me borra poco a poco. ¿Y Jake? Él simplemente lo ignoraba. «Así es mi mamá, está emocionada». «No, Jake, es invasiva, controladora y me está tratando como una incubadora glorificada que ya no es necesaria». Lo dejé pasar. Durante semanas estaba cansada, adolorida, emocionalmente agotada y solo quería paz. Pero anoche fue la gota que colmó el vaso. Estábamos viendo videos antiguos de la primera semana que nuestra hija llegó a casa. En cada uno de ellos, Linda tenía a la bebé en brazos, mimándola como si fuera la Virgen María. Yo solo miraba en silencio, mordiéndome la lengua, hasta que Jake se rió y dijo: «Es tan lindo como mi mamá básicamente fue su primera verdadera mamá mientras tú te recuperabas». Estallé. Me giré hacia él y le dije: «¿Te escuchas a ti mismo? Esa es una de las cosas más irrespetuosas y asquerosas que podrías decirle a la mujer que casi muere trayendo a tu hija a este mundo». Él parecía confundido, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Luego dijo: «Estás siendo demasiado sensible». Me fui. Me encerré en el baño y lloré, no porque fuera débil, sino porque estaba furiosa. Furiosa de que las personas más cercanas a mí pudieran hacerme sentir como si no importara. Esta mañana, Linda me envió un mensaje de texto. «Creo que estás exagerando. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. No dejes que tus hormonas arruinen a la familia». Claro, porque el problema deben ser mis hormonas, no el hecho de que has estado reemplazándome poco a poco como madre. Entonces, digan, Reddit, ¿soy la mala por estallar? ¿O finalmente estoy defendiendo mi lugar después de haber sido desplazada de mi propia maternidad? No planeé necesitar ayuda después de dar a luz. Estaba preparada, o al menos eso creía. Había llenado el congelador con comidas, lavado cada enterizo, doblado cada manta y leído cada libro sobre cómo cuidar a un recién nacido. Pero nada te prepara para un parto que te deja destrozada en todos los sentidos. Cuando volví a casa del hospital, lo que necesitaba era apoyo, un apoyo silencioso, respetuoso y en segundo plano. No obtuve eso. Lo que obtuve fue la invasión total de Linda. Siempre estaba allí, siempre. Si intentaba cargar a mi hija, ya la tenía en brazos. Si abría la puerta del cuarto del bebé, estaba sentada allí como si fuera su habitación. No estoy exagerando cuando digo que me sentía como una visitante en mi propia maternidad. Y lo único que Linda no hacía era amamantar. Y sinceramente creo que lo habría hecho si hubiera podido. La primera vez que intenté amamantar en casa, mi hija no podía agarrarse bien. Mis pezones estaban doloridos, estaba sudando de dolor y pánico, y me sentía como la peor madre del mundo. Linda estaba allí con los brazos cruzados observando. Entonces dijo: «Quizás déjame cargarla, estás demasiado tensa, ella lo siente». Le entregué a mi bebé. Fui al baño y lloré en el suelo, otra vez. Jake seguía diciendo cosas como: «Solo está tratando de ayudar. Está emocionada de ser abuela». No se sentía como emoción, se sentía como derecho, como si viera mi dolor, mi vulnerabilidad y lo tomara como una invitación para reclamar lo que yo estaba demasiado débil para proteger. Empezó a referirse a mi bebé como mi pequeño ángel. Decía cosas como: «Es tan tranquila en mis brazos, supongo que simplemente tengo el toque». No, Linda, simplemente te niegas a soltarla.
Una noche le dije a Jake la verdad, sentía que no estaba conectando con mi hija. Le dije que me sentía invisible. ¿Sabes qué me respondió? Probablemente solo estés cansada. Mamá te está dando un descanso. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? ¿Por ser reemplazada? ¿Por ser corregida cada vez que intentaba hacer algo por mi propia bebé? Linda no solo se hizo cargo del cuidado físico, se llevó mi confianza. Cada vez que intentaba ser mamá, ella interrumpía, corregía, minaba mi seguridad, y cuando finalmente expresé mi incomodidad, el problema era yo. Demasiado emocional, demasiado hormonal, demasiado sensible. Empecé a preguntarme, tal vez sí lo era. Tal vez no estaba hecha para esto, tal vez era egoísta. Pero en el fondo sabía, no era demasiado sensible, me estaban borrando. Así que cuando Jake hizo ese comentario sobre que Linda era la verdadera primera mamá, no fue solo un desliz, fue la confirmación de todo lo que había temido pero intentaba no creer. Y no creo que Linda alguna vez me viera como la madre en primer lugar. No recuerdo qué programa estábamos viendo esa noche. Algo que sonaba de fondo mientras la bebé dormía en su Moisés por una vez. Mi hija, finalmente en mis brazos, solo nosotras dos en la sala de estar. Jake se acercó, sonriendo, sosteniendo su teléfono. Había encontrado algunos videos antiguos de la primera semana en que la trajimos a casa. Mira, dijo reproduciendo el video. En la pantalla estaba Linda sosteniendo a mi hija, tarareando una vieja canción de cuna, su rostro iluminado como si hubiera esperado toda su vida para este papel. Jake se rió. Luego me miró y dijo las palabras que nunca olvidaré. Es tan lindo como mi mamá fue básicamente su primera mamá de verdad mientras tú te recuperabas. Me quedé congelada. Literalmente dejé de respirar. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Me quedé ahí sentada, mirándolo, esperando que el chiste aterrizara, esperando que me mirara y dijera, es broma. No lo hizo, simplemente siguió sonriendo a la pantalla como si fuera una película familiar de Hallmark. Y yo perdí el control. Me levanté, con la voz temblando, las lágrimas ya acumulándose. Le pregunté, ¿de verdad acabas de decir que tu mamá fue la primera mamá de verdad de nuestra hija? Mientras yo estaba sangrando, cortada, sanando después de literalmente sacar a un ser humano completo de mi cuerpo. Él parpadeó, confundido. Luego, a la defensiva. No lo dije en ese sentido. Te lo estás tomando demasiado personal. Demasiado personal. El hombre acaba de borrar mi papel en el momento más vulnerable, doloroso y aterrador de mi vida, y yo era la que estaba exagerando. No iba a llorar frente a él, no esta vez. Estaba más allá de las lágrimas, estaba furiosa. Le dije lo hiriente e insultante que había sido eso, cómo había sido marginada, invalidada y minimizada en cada paso del camino, y ahora tenía el descaro de reescribir la historia como si yo ni siquiera hubiera estado ahí. No grité, no lancé nada, pero dejé algo muy claro. Si tu madre fue la mamá de verdad mientras yo me recuperaba, entonces, ¿qué demonios soy yo para ti? Él no respondió. Se enfurruñó, como un niño, como si él fuera el que había sido ofendido. Más tarde esa noche, Linda me envió un mensaje de texto. Escuché que estabas molesta. Sé que este periodo es emocional, pero no dejes que las hormonas te hagan alejar a la familia. Hormonas, por supuesto. Siempre son las hormonas. Nunca es el hecho de que alguien dijo en voz alta que veía mi dolor y ausencia como una oportunidad para ocupar mi lugar y ser alabada por ello. Me sentí borrada. Otra vez. Esta vez no solo en acción, sino también en memoria. No dormí esa noche ni un solo segundo, ni un solo segundo. Me quedé acostada junto a Jake mirando al techo, escuchándolo respirar como si nada estuviera mal. Seguía repitiendo su voz en mi cabeza. Ella fue básicamente su primera mamá de verdad. Una y otra vez, como una aguja atascada en el mismo surco de un disco roto. Me levanté alrededor de las 5 a.m., caminé hacia la habitación de la bebé y la tomé en brazos. Simplemente me senté con ella en la mecedora, abrazándola con fuerza, como si tuviera algo que demostrar, como si tuviera que recordarle al universo que yo era su madre. Ni siquiera escuché a Linda entrar. Entró directamente al cuarto de la bebé como si fuera su espacio sagrado, sin tocar la puerta, sin dudar. Simplemente entró como si perteneciera allí más que yo. «Oh, ¿estás despierta temprano?», dijo con ese mismo tono condescendiente que siempre usaba cuando pensaba que estaba siendo útil. «¿Quieres que la tome para que puedas descansar un poco?». Ni siquiera la miré. Solo dije, «No». Ella insistió. «Emily, sabes que necesitas dormir para recuperarte adecuadamente.
Has estado muy emocional últimamente. Quizás sea momento de dejar que alguien te ayude. La miré directamente y dije, no quiero ayuda. Quiero que me dejen sola con mi hija. Ella se sobresaltó, apenas un poco, como si no hubiera esperado que finalmente defendiera mi posición. Luego suspiró y lo juro por Dios dijo, no necesitas ser territorial. Ella sabe quién realmente la ama. Eso fue todo. Me levanté sosteniendo a mi bebé cerca y dije, calmada pero fría, la amo. La llevé en mi vientre durante 9 meses. Casi muero al darla a luz. Sangré, me desgarré, no pude caminar por días. Tú la sostuviste por unas semanas y ahora crees que eres la madre. No, no eres su mamá. Ni siquiera estás actuando como una abuela. Estás actuando como una ladrona. Ella jadeó. ¿Perdón? Me escuchaste. Dije, has cruzado todos los límites. Me has faltado al respeto en mi propia casa, me has subestimado como madre y ahora intentas reescribir la historia como si yo nunca hubiera estado aquí. ¿Quieres que esté agradecida? ¿Por qué? ¿Por verte tratar a mi hija como si fuera tuya mientras yo me recuperaba de haber sido literalmente destrozada? Ella comenzó a balbucear, pero no la dejé terminar. No vas a tomar ni un momento más de mí. No tienes derecho a entrar en el cuarto de mi hija como si fuera tuyo. No tienes derecho a llamarme hormonal como si explicara cómo has intentado sacarme de mi papel de madre desde el segundo en que llegué a casa. Sal de este cuarto. Abrió la boca para hablar de nuevo y lo dije más fuerte. Sal. Jake entró apresuradamente en ese momento, probablemente despertado por las voces elevadas. ¿Qué está pasando? Ni siquiera lo miré. Dije, dile a tu mamá que salga de este cuarto, ahora mismo. Parpadeó como un ciervo ante los faros. Podemos hablar de esto. Después, no ahora. Dijiste que ella fue la mamá de verdad mientras yo me recuperaba. Bueno, adivina qué, Jake. Ya no estoy recuperándome. Ahora estoy aquí. Y no voy a permitir que ninguno de ustedes me trate como si fuera opcional. Silencio. Linda salió. Finalmente. Y por primera vez desde que traje a mi hija a casa, realmente me sentí como su madre. No, Jake. Creo que finalmente reaccioné. Hay una diferencia. Él suspiró como si yo lo estuviera agotando. Ella está herida. No quiso hacerte sentir desplazada. No, dije, ella quería tener el control. Y lo logró. Tú dejaste que lo lograra. Te quedaste ahí mientras me trataban como una invitada en mi propia maternidad y luego te reíste cuando ella se atribuyó el mérito. Él se puso a la defensiva, por supuesto. Dijo que estaba tergiversando sus palabras, que solo estaba tratando de apreciar cuánto había ayudado su mamá mientras yo me recuperaba. Le hice una sola pregunta. Si tu mamá te hubiera hecho lo que me hizo a mí, invadir tu espacio, socavar tu forma de ser, reclamar a tu hijo como propio, ¿estarías tan tranquilo? No respondió. En su lugar murmuró algo sobre que yo necesitaba dejar el drama y concentrarme en sanar. Y en ese momento me di cuenta, él todavía no lo entendía. No estaba escuchando. Solo estaba esperando que yo lo superara para que todo pudiera volver a la normalidad, pero las cosas no iban a volver. No podían. A la mañana siguiente le dije que quería que Linda se fuera. No por una noche, no hasta que las cosas se calmaran. Quería que se fuera. Jake me miró como si lo hubiera bofeteado. Es mi mamá. Y este es mi bebé, le dije. Y no voy a compartirla con alguien que no puede respetarme como su madre. Me acusó de ser fría. Me dijo que lo estaba poniendo en una posición imposible. Pero él no era el que había visto su maternidad ser robada. Él no era el que estaba siendo manipulado, ignorado, borrado. Le di la lección. Tú dile que se vaya, o lo haré yo. No me habló durante horas. Pero esa tarde Linda empacó sus cosas. Se fue sin despedirse de mí, sin disculparse, sin reconocimiento. Simplemente pasó junto a mí con la barbilla en alto y su silencio más fuerte que cualquier insulto. Jake no ha sido el mismo desde entonces. Distante, callado, pasivo-agresivo, como si yo hubiera roto algo en lugar de defender lo que era mío. Y tal vez sí rompí algo, pero tal vez necesitaba romperse. Han pasado 3 semanas desde que Linda se fue. El silencio en la casa es diferente ahora. No pesado, no hostil, solo, tranquilo. Mi hija y yo hemos encontrado un ritmo. Ella sonríe más cuando la cargo ahora. Sigue mi voz. Me busca con las manos. Esas pequeñas cosas, cosas que me robaron al principio, finalmente están sucediendo. Son mías. He dejado de disculparme por ocupar espacio en mi propia casa. Dejé de dudar antes de tomar a mi bebé. Ya no reviso la habitación buscando aprobación. Ya no le pido permiso a nadie para ser la madre de mi hija. Esa era ha terminado. Pero Jake sigue estancado.
Camina por la casa como si yo le hubiera quitado algo. Como si hubiera arruinado la imagen perfecta de familia que tenía en su cabeza. Todavía ayuda con la bebé, pero ahora es más frío, más distante. Habla menos, suspira más. No lo dice en voz alta, pero sé lo que está pensando. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo pasar? ¿Por qué no pudiste llevarte bien? Pero sí me llevé bien, durante meses. Me tragué todo, cada insulto, cada momento robado, cada comentario sobre mi capacidad para ser madre. No creo que Jake haya visto nunca lo que Linda realmente estaba haciendo. Él vio a una mujer que cocinaba, cargaba al bebé, limpiaba, vio ayuda. Yo vi a una mujer que se interpuso entre una madre y su hijo, que me desestimó cuando más necesitaba apoyo y luego sonrió mientras reescribía la historia para hacerse pasar por la heroína. Finalmente se lo dije una noche después de otra cena silenciosa. Ella no solo ayudó, me reemplazó, y tú lo permitiste. Él levantó la mirada con los ojos abiertos de par en par. Eso no es justo. No, dije. Lo que no es justo es ver a otra mujer reclamar a mi bebé mientras yo estaba sentada en el dolor y el duelo, y que me digan que debo agradecerle por eso. No respondió, simplemente se alejó. Algunas noches me pregunto si he roto nuestro matrimonio de forma permanente, si esa pelea, esa línea que tracé en la arena, fue el momento en que Jake dejó de verme como su esposa y comenzó a verme como el problema. Pero luego miro a mi hija, durmiendo, sonriendo, agarrando mi dedo como si fuera lo único que la anclara al mundo, y sé que tomé la decisión correcta. La maternidad no es algo de lo que puedas alejarte solo porque se pone incómodo. Y recuperarla, reclamarla después de que te la han arrebatado, tiene consecuencias. Tal vez mi matrimonio sea una de ellas. Tal vez no. Pero nunca más me disculparé por ser la madre. Ni con Linda, ni con Jake, ni con nadie. Todo empezó con los mensajes, luego las llamadas, después los comentarios en Facebook. Personas que no me habían hablado en meses, de repente estaban preocupándose. Algunos de manera sutil. Hola, pensando en ti. Espero que todo esté bien con el bebé y Jake. Otros nada sutiles. Escuché lo que pasó. Pobre Linda, solo quería ayudar. Debe ser el posparto, ¿verdad? Una de las tías de Jake incluso me escribió. Sabes, algunas mujeres matarían por tener una suegra como ella. Deberías estar más agradecida. ¿Agradecida? ¿Agradecida por ser borrada? ¿Agradecida por ser corregida en mi propia casa, por tener mi maternidad cuestionada, ridiculizada, arrebatada? Dicen que la maternidad necesita una aldea, pero nadie te advierte que a veces la aldea intenta criar a tu hijo sin ti. Intenté ignorar el ruido. De verdad lo intenté. Pero Jake no ayudó. No lo frenó. No dijo, Emily es mi esposa y la madre de mi hija, su voz importa. En cambio se convirtió en el mediador. Solo está molesta, no quiso decirlo así. Estamos resolviéndolo, todos cálmense. No, no estaba simplemente molesta. Me deshumanizaron. Y ahora me estaban arrastrando de vuelta a esa toxicidad de cortesía que siempre se espera de las mujeres, especialmente al tratar con familiares bien intencionados. Incluso mi propia madre me llamó para preguntar si había considerado hacer las paces. No dejes que esto arruine tu matrimonio, dijo. Linda es de otra generación, no lo hace con mala intención. Y ahí estaba de nuevo, esa palabra, intenciones. Todos se preocupaban por las intenciones de Linda, nadie se preocupaba por mi experiencia. Y Jake actuaba como si yo fuera el escándalo, como si yo fuera la causa de la vergüenza. ¿De verdad necesitamos seguir hablando de esto? Me espetó una noche. Sí, respondí, porque sigues fingiendo que no sucedió. Era más fácil para él silenciarme que enfrentar cómo me falló. No publiqué nada en redes sociales, no me defendí ante la multitud opinante. Porque, honestamente, si no estuviste en esa habitación, sosteniendo a un bebé mientras sangrabas y te decían que no eras lo suficientemente buena, no tienes derecho a opinar. Pero escribí. Hice un diario. Hablé con otras madres en grupos en línea. Y lo que encontré fue esto. Muchas mujeres han vivido esta misma historia. Muchas hemos sido dejadas de lado en nuestro momento más vulnerable. Por suegros, por parejas, por apoyo que se convirtió en control. Muchas hemos llorado en silencio en baños mientras alguien jugaba a ser madre con nuestros recién nacidos, y a todos nos dijeron lo mismo. No causes problemas. No exageres. Sé agradecida. Pero estoy cansada de estar agradecida por sobrevivir. Quiero más. Merezco más. Y si eso me convierte en la villana en la historia de otras personas, que así sea. Han pasado casi 2 meses desde esa noche. La noche en que dijo que su madre fue la verdadera primera mamá.
desde que le dije a Linda que se fuera, desde que dejé de fingir que estaba bien siendo un personaje de fondo en mi propia vida. Y sigo regresando a esta pregunta una y otra vez. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba exagerando cuando lloré en el baño mientras otra mujer mecía a mi bebé como si se hubiera ganado ese derecho? ¿Estaba exagerando cuando intenté amamantar a pesar del dolor y la piel agrietada mientras alguien me observaba criticando cada movimiento? ¿Estaba exagerando cuando finalmente grité en silencio por dentro porque todos seguían diciéndome lo afortunada que era por tener tanta ayuda cuando todo lo que sentía era que me lo habían robado? ¿Fue una exageración no querer ser descartada como hormonal? ¿No querer que mi dolor fuera minimizado con cada lo hizo con buena intención? ¿No querer que mi esposo se riera mientras entregaba mi maternidad a otra persona como si fuera un chiste? ¿O simplemente estaba reaccionando? Finalmente, fuertemente, claramente, después de semanas de tragar todo lo que sentía solo para mantener la paz. Me he hecho esa pregunta 100 veces, pero luego miro a mi hija. Miro cómo se acurruca en mi pecho ahora, cómo se ilumina cuando escucha mi voz, cómo sé que soy su hogar. No porque alguien me lo haya dicho, sino porque lo siento en mis huesos. Y la verdad es que esto no fue una exageración. Fue una corrección. Corregir la historia que habían contado sobre mí, corregir el silencio al que me empujaron, corregir la idea de que ser amable importa más que ser vista. La gente sigue murmurando. Jake sigue distante. Algunas relaciones nunca se recuperarán del todo, y tal vez esté bien. Porque si proteger a mi hija, mi voz y mi lugar en su vida me cuesta la comodidad con personas que nunca me respetaron realmente, es un precio que pagaría 1000 veces. Así que no estaba exagerando, estaba reclamando, y no voy a disculparme por ello. Me llamaron dramática por defender mi papel como madre después de ser relegada por mi suegra y ser descartada por mi esposo. Dijeron que estaba emocional, hormonal, demasiado sensible. Antes estaba borrada.